Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 en punto de la mañana, hora de la conexión habitual con la actualidad local en directo. Es lunes 23 de octubre. Volvemos tras un fin de semana. Arrancamos la semana pendientes del tiempo, tras un domingo pasado por agua y viento que provocaba incluso la cancelación de varias salidas de los barcos en las conexiones marítimas con el estrecho. Ya se ha retomado la actividad en el estrecho, pues amaina el temporal y, como decimos, seguimos pendientes de un lunes que se prevé lluvioso. Parece que ya se va marchando el veroño que nos acompañaba en las últimas fechas y nos vamos adentrando ya de lleno en el otoño, en el que ya oficialmente entramos hace algunos días. Y estamos pendientes también, de esa reunión entre la delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De momento, los sindicatos o los trabajadores de la desaladora han paralizado la huelga prevista para hoy, a la espera y expectantes de lo que dé de sí esta reunión. Recuerden que sienten inseguridad jurídica por la situación en la que se encuentra la desaladora al explotar la ampliación de la central sin ser entregada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estaremos muy pendientes de esa reunión a tres bandas y también hablaremos de los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes, que entrará a debate en las segundas jornadas jurídicas que organiza la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno. Será esta tarde y mañana. Hablaremos con la jefa de la Unidad de Violencia de Género aquí en Ceuta, Livia Rosales, y también tendremos la oportunidad de conversar con la magistrada especializada en violencia de género, que es la magistrada decana de los juzgados de violencia sobre la mujer de Barcelona, Francisca Verdejo, y con María del Mar García Palomares, que es psicóloga de menores de víctimas de violencia de género, que aborda esta tarde las secuelas psicológicas en intervención en menores víctimas de violencia de género. Y también estamos pendientes de un problema de alta tensión que mantuvo a los vecinos de la barriada de Benzú aislados, sin luz y sin teléfono, casi 3 horas, y en la jornada del pasado jueves más de 10 horas. Ana Biazán, en directo desde Benzú. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos ahí en la barriada? La situación en estos momentos es de indignación, porque en plena era de las conexiones los vecinos de esta parte de Ceuta, de Benzú, se han quedado sin la más básica, con sus consecuencias. Y para hablar de esto estamos con la presidenta de la asociación vecinal, con Rahma Rifi Moglis. Buenos días, Rahma. Ocurrió el jueves y el domingo. ¿Desde qué hora y hasta qué momento? El jueves fue casi 9 horas sin electricidad y ayer domingo unas 3 o 4 horas sin electricidad mientras estaban restableciendo el suministro de electricidad. Sin electricidad inicialmente, con las consecuencias que ello tiene, que son... Pues totalmente desconectado, o sea, esa torre que ves ahí se alimenta de electricidad y en el momento que no hay luz, pues evidentemente todo se corta y no hay ni internet, ni línea telefónica, ni absolutamente nada, o sea, totalmente incomunicados. Tienes una urgencia, llamar a una ambulancia o pedir un taxi o cualquier cosa inmediata o de urgencias es casi imposible, por no decirte imposible. Así nos encontramos pues ya varios días consecutivos. Creo que ya deberían de haberle dado una solución, pero continuamos igual. Decía yo que vivíais esta situación, Rahma, con indignación. No sé si he utilizado un término exagerado o no. ¿Cuál es el malestar? ¿Cómo se mide? ¿Cómo os encontráis en el barrio? Es indignación, impotencia. O sea, te has quedado corta en ese aspecto, porque es que es una situación bastante preocupante, indignante en el siglo en el que nos encontramos. O sea, es que es una situación tercermundista. De repente estás haciendo la cena o estás preparando la ducha para los peques o cualquier otra actividad cotidiana y te encuentras de repente que se ha ido la luz y a la espera de que vuelva. Intentas llamar, pero te quedas sin línea telefónica, intentas salir de casa, está todo oscuro. O sea, vas a pedir un taxi, nosotros aquí no tenemos taxi, autobuses, el horario de autobuses ya no hay, entonces ¿qué es lo que haces? Entonces claro, es una impotencia y una indignación, evidentemente no te has quedado corta, es así.
Además, en menos de 4 días se repite el incidente del jueves, vuelve el domingo. ¿Había ocurrido esto con anterioridad próximo en el tiempo? Sí, suele ocurrir, ha ocurrido, pero no tan consecutivamente. Pero lo extraño de todo esto es que ocurre en toda Ceuta, en las zonas periféricas, como el Príncipe, Benzú, Benítez y todo lo demás, las demás zonas, y se da solución. Y Benzú, no sé por qué, siempre tardan muchísimo en darle esa solución. Y la solución es no una solución en la que eso no se vuelva a repetir, sino una situación en la que se vuelva a repetir de manera continua, como hemos visto, causando un grave prejuicio a los vecinos de Benzú. ¿Os han dado alguna explicación de por qué ha ocurrido y alguna información sobre qué se va a hacer para que no vuelva a suceder? Hombre, información sobre qué van a hacer, en principio dicen que lo van a intentar solucionar. El problema, cuando me llamaron, me dijeron que era un problema de alta tensión, pero yo supongo que ya cuando pasó el jueves ya tenía que haber tenido claro cuál era el problema para poder intervenir de manera correcta y que esto no vuelva a suceder. Yo ayer, la verdad, me encontré en unas situaciones que era a las 9 de la noche, todo Benzú alarmado, llamándome que había pasado, que si nos íbamos a quedar otra vez las 9 horas que nos quedamos sin luz. Automáticamente llamé a la jefa de gabinete, me puse en contacto con el consejero y en ese momento, esta vez, pues se consiguió restablecer la electricidad, lo que fueron 4 horas exactamente. Yo espero y deseo que se le dé solución de forma inmediata para que no volvamos a pasar por esto, porque ya te digo, es tercermundista, porque nos quedamos totalmente incomunicados. O sea, la única zona de Ceuta que se queda totalmente incomunicada. Muchísimas gracias, Rahma Errifi Moglis. Pues esta es la situación, Susana, de indignación y de mucho malestar, ya no solo por el apagón del jueves, sino porque se repetirá en menos de 4 días esa misma situación. Al apagón eléctrico hay que sumarle, como nos explicaba Rahma, esas otras consecuencias, como es la suspensión de telefonía, internet y, por lo tanto, de cualquier tipo de comunicación con el exterior de Benzú. Nosotros, Radio Televisión Ceuta, por nuestra cuenta, está intentando contactar tanto con la empresa generadora como con la comercializadora de la luz para conocer algún tipo de información que esperamos lograr antes de que termine la jornada. Pues muchísimas gracias, Ana, por esa información y conexión en directo desde Benzú, bajo la lluvia, paraguas en mano. Parece que hoy nos va a acompañar la lluvia durante toda la jornada. Luego lo veremos con la Agencia Estatal de Meteorología, pero antes nos pide paso Alicia Urbano. También estábamos pendientes de la entrega de las invitaciones para la mochila del mayor. Para los que todavía no la tengan, tenemos malas noticias, ¿no, Alicia? Buenos días. Buenos días, Susana. Pues muy malas para los que no se hayan acercado todavía, porque el centro del mayor de la ciudad ha vuelto a colgar el cartel de agotadas las invitaciones un año más, a escasos momentos de que se pusieran en circulación. A las 8 menos cuarto ha abierto las puertas el centro para acoger a todos los mayores que ya esperaban en la puerta. A las 8 se han empezado a repartir y en estos momentos pues ya no queda ninguna. Estamos con María Contreras, que es coordinadora del programa de envejecimiento saludable, y nos va a contar pues los detalles de la edición de este año. Buenos días, María. Hola, buenos días. Pues sí, como todos los años, pero bueno, tengo que decir que aunque se ha agotado, la verdad que hasta ahora no se ha quedado ninguna persona sin invitación. De todas formas, nosotras, si alguna persona está interesada en venir, se pasan por el centro porque ponemos una lista de espera y siempre hay alguien que ese día tiene médico o por algún motivo se da de baja y pueden acudir. Entonces, decir que si alguien todavía está interesado, que se llegue y que se inscriba. Y bueno, se ha desarrollado como siempre. Empezamos a las 8 porque tenemos ya la experiencia de que si abrimos más tarde se siguen viniendo a las 8 y para tenerlo en la puerta, pues a las 8 en punto, 6 compañeras empezamos a dar, entonces es muy rápido el proceso, terminamos rápidamente, pero todo ha ido muy bien y este año también tengo que destacar que además de las invitaciones que se dan aquí, participan todos los centros, la Residencia Gerón, Fundación Gallardo, Residencia Virgen de África y el Centro de Cruz Roja. ¿Cuántos participantes son? 500 personas. Para la mochila somos 500 mayores. Hoy habéis tenido que abrir un poquito antes por el mal tiempo, ¿no?, para acobijarlos aquí dentro, pero había incluso una persona que se ha venido a las 6 de la mañana, me comentabas. Bueno, eso yo nunca paramos de entenderlo, pero siempre hay alguien, bueno, si ella es como, yo creo que ya es que está en el ambiente de ellos, ¿no?, que les encanta venirse un ratillo antes, pero nosotros previendo el tiempo, el mal tiempo que iba a hacer hoy, las compañeras que abren el centro a las menos 20 ya estaban aquí, han abierto, lo hemos acomodado todo aquí con su número y todo ha ido muy bien.
¿En qué reside el éxito de esta convocatoria? Porque todos los años es igual. Pues mira, esta convocatoria, como los talleres, como las cenas de Navidad, como las ferias, como cualquier cosa que organizamos para ellos, el éxito es que afortunadamente están muy motivados, tienen muchas ganas de salir, se lo pasan muy bien y año tras año pues son los mismos los que van acudiendo y muchos más que se van jubilando y se están incorporando a nuestras actividades. ¿Cuál es el objetivo de esta fiesta de la mochila que se celebrará en los Jardines del Sarao? Bueno, pues el motivo principal de la mochila es mantener vivas las tradiciones, como es la tradición de la mochila en Ceuta, que transmitan ellos a sus nietos y que no se pierda esta actividad. Y luego el segundo objetivo es pues pasar un rato agradable y que se lo pasen lo mejor posible. ¿Y en qué va a consistir? Es en los Jardines del Sarao el próximo jueves, sí, ¿no? Empezamos a salir a las 10, de 10 a 10 y media los autobuses, algunas instituciones llevan sus propios autobuses o de Cruz Roja y llegamos allí, tenemos una serie, ya tenemos una orquesta, desde que llegan está la orquesta, luego hay actividades, se llevan ellos su mochila, empiezan a compartir la mochila, se llevan juegos de mesa. Y luego a la 1 aproximadamente está la comida, que es una comida con cosas típicas de la mochila de Ceuta. Y después, a partir de las 4:30, empezamos ya a bajar a las personas en los autobuses. O sea que se debe crear un ambiente fabuloso. Sí, buenísimo. Si pasáis por allí ya lo podréis comprobar, que se lo pasan estupendamente y es un ambiente, ojalá el tiempo nos deje celebrarlo donde el pasado año, que fue justo en todos los jardines, pero si hace mal tiempo está todo previsto de celebrarlo dentro en las carpas y se lo siguen pasando igual de bien. Pues estamos con Elisa la chica, Elisa la chica, que es usuaria del centro y que nos puede dar fe, ¿no?, de ese ambiente que se vive en esta fiesta de la mochila. Pues sí, se lo pasa uno muy bien y la verdad muy a gusto y todo muy bien, muy bien. La comida, la atención, todo se lo pasa. Yo siempre voy a todos los actos que hay. Usted es una de las últimas usuarias que ha conseguido entradas, ¿no? Sí, porque no he podido venir antes y entonces he venido hace un ratito. Pero no se ha quedado sin ella. Supongo que ha ido a más fiestas de la mochila, que no es la primera. No a todas. Ya hace muchos años que voy. Es una forma de, como nos contaba María, de fomentar las tradiciones, ¿no? No sé si tiene usted nietos y luego a quién inculcarle esa tradición. Sí, tengo nietos. Y si mi hijo es el primero que me anima, es mi hija, para que venga a sacar la invitación y todo. O sea, que seguirá usted participando de todos estos actos. Sí, de todo. ¿Qué es lo que más le gusta de ellos? Pues la verdad es que todo, porque se lo pasa uno muy bien. Lo mismo en el Sarao como cuando es Navidad, las ferias, todo. O las actuaciones que traen en el teatro, todo, es que lo organizan todo muy bien. Pues esperamos que disfrute mucho este jueves y que todo salga a la perfección, María. Vale, muchas gracias a vosotros. Susana, pues estos son los detalles de la celebración que va a tener lugar pues el jueves en los Jardines del Sarao con esos 500 mayores que bueno, ya vemos que los mayores de nuestra tierra están deseando disfrutar de todas y cada una de las actividades que se ofertan en este centro del mayor de la ciudad. De hecho, solamente había que ver las imágenes que hemos puesto de la cola que había a las 7 y pocos minutos de la mañana, Alicia, y con el día que hace. Sí. Pues sí, enhorabuena a se todos. ha convertido en una tradición. Y que lo disfruten, Trataremos de hacer alguna conexión desde el Sarao, ¿no? Sí, lo trataremos. Gracias, Alicia. Seguimos con línea abierta para más cuestiones de interés. Nosotros vamos a conectar ahora con la Agencia Estatal de Meteorología. Veíamos a Ana Biazán con paraguas en mano, está lloviendo y parece que las previsiones anuncian eso, lluvias. Vamos a conectar. Esta es la imagen, el panorama que nos anuncia para hoy. El cielo está nuboso, sin descartar precipitaciones ocasionalmente tormentosas, eso sí, más probables e intensas durante la tarde. Las temperaturas continúan en torno a los 24 grados de máxima y los 18 de mínima, y el viento sopla de poniente flojo.
Pasan 15 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 23 de octubre y vamos a abrir uno de los temas de portada de hoy que, bueno, son las segundas jornadas jurídicas que organiza la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de Ceuta y que en esta ocasión se van a dedicar a los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Será, bueno, pues durante la tarde de hoy y la tarde de mañana pasarán varios expertos y hoy tenemos el placer de contar aquí con dos de los ponentes. Saludamos a Livia Rosales, que es la jefa de Unidad de Género de la Violencia de Género de Ceuta. Muy buenas. Hola Susana, buenos días. Y también le damos la bienvenida a Francisca Verdejo, que es magistrada especializada en violencia de género, es la magistrada decana de los juzgados de violencia sobre la mujer en Barcelona. Muy buenas, bienvenida. Hola, gracias Susana, buenos días. Y también le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros a la psicóloga de menores víctimas de violencia de género, María del Mar García Palomares. Buenos Bienvenida, días. Muy buenas. Bueno, antes de nada, el porqué de estas jornadas? ¿Por qué esta temática, Livia? Pues mira, Susana, queríamos hacer las jurídicas porque era una demanda que nos hacía el Colegio de la Abogacía de la ciudad y viendo un poco con la decana, con Isabel Valrivera, cuál era la temática que más querían, decía que había un poco de carencia en el tema de menores. Entonces querían ver que trajéramos especialistas para que les explicara un poco cómo proceder con estas víctimas. De hecho, se va a hablar sobre cuestiones como los criterios de Fiscalía sobre protección de las víctimas, las respuestas judiciales en general, la protección de menores a los menores víctimas de violencia de género. Y aprovechando que tenemos aquí, bueno, pues a la magistrada especializada en violencia de género, Francisca Verdejo, quería preguntarle, ¿están los menores protegidos, los menores víctimas de violencia de género protegidos? ¿Los protege la normativa española? ¿Qué cree? Desde la ley del Estatuto de Protección a la Víctima del Delito, en las definiciones que se recoge siempre, absolutamente siempre, el menor es víctima directa o indirecta de los delitos de violencia de género. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Existen mecanismos de protección no solamente en la ley del Estatuto de Protección a la Víctima del Delito, sino también en la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia y también en la Ley Integral. Es decir, en el plano teórico, en el ordenamiento jurídico existen mecanismos de protección a los menores. Cuestión diferente es que en el plano práctico, en la práctica, tengamos los medios suficientes que requiere y demanda esa protección. Los medios son absolutamente limitados. Yo creo que, puesto el marco jurídico, tenemos que invertir ahora en dotar a ese marco jurídico de los medios necesarios. Psicólogos, trabajadores sociales, más especialización. De hecho, hay una especialización para dar respuesta a la violencia sobre los niños para que exista un juzgado especializado. Nuestras competencias respecto a los menores son limitadas y ya lo veremos a lo largo de estas jornadas. Entonces, sí, con matices. Sí, con matices. El marco legal está y deben de invertirse ahora en los medios materiales y personales. Porque, por ejemplo, usted que va a hablar sobre las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, tanto en el orden penal como en el orden civil en relación a los menores de edad. ¿Qué conflictos hay en esas competencias o cuáles son los principales conflictos? Mire, si es que el los hay. legislador de 2004 se propuso un objetivo que no ha cumplido y era concentrar en un solo órgano judicial toda la violencia que existía en el seno de una familia. En el artículo 1, donde marca los objetivos de la ley y da la definición de violencia de género desde un punto de vista finalístico, limita la protección de la norma a aquella violencia que se da en el ámbito de la pareja o de expareja. En el procedimiento de tramitación legislativa se introduce también en el artículo 1 la posibilidad de que nuestras competencias se amplíen cuando esa violencia, recordemos lo que he dicho al principio, la ley del Estatuto de Protección a la Víctima considera al menor siempre víctima directa o indirecta. Bien, pues la ley orgánica 1/2004 dice, también se extenderá la competencia a aquellos actos con relevancia penal que se den sobre los menores, digo menores en general, descendientes, tal. Pero eso después no tiene reflejo en la distribución competencial del artículo 87 ter de la Ley Orgánica, donde se fijan las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. De manera que nuestra competencia respecto de los menores como víctimas directas de la violencia de género solo va a estar limitada cuando se produzca en unidad de actos con la agresión respecto de la mujer. Nuevamente el legislador se equivoca. Si como objetivo de la ley
considera que se tiene que concentrar todo en un órgano judicial, eso no se plasma después en la atribución competencial de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y ojo, en el preámbulo de la ley, que nos justifica el porqué, las razones de por qué se introduce en el ordenamiento jurídico una norma como la ley integral, que para mí es un hito legislativo, marca un antes y un después, ya lo establecía. Objetivo, uno de los objetivos, acercar el juzgado a la víctima. Segundo objetivo, concentrar en un solo órgano judicial toda la violencia de la familia. No es verdad. Por tanto, la protección que nosotros le podemos dar a los menores en el procedimiento penal es limitada, cosa que no ocurre así en el civil, porque afortunadamente atraemos la competencia de los procedimientos civiles en los casos que haya un precedente penal. Por tanto, en el civil, la protección civil del menor sí que es mucho más amplia y la ofrecemos los juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Podría ponernos un ejemplo práctico para que entendamos esa necesidad de una ley integral que proteja a los menores? Yo no creo que haga falta una nueva ley integral, creo que lo que hace falta es una reforma de la ley integral, porque, como he dicho al principio, la ley marca un antes y un después. Creo que la reforma tendría que ir dirigida, ojo, abro paréntesis, dotando a los juzgados de los medios personales y materiales y ampliando la planta, porque ahora ya estamos desbordados, ¿no? Creo que la reforma debería ir dirigida al artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eliminando el inciso final del artículo 87.1 ter 1A, que lo voy a decir el que es decir, no condicionando la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer respecto a la protección del menor a que haya un acto de violencia de género simultáneo. Es decir, eliminando ese inciso final, tema resuelto, no hace falta ninguna ley complementaria, integral, no hace falta, eliminar ese inciso. Competencia a los juzgados de violencia sobre la mujer, concentramos toda la violencia en estos órganos especializados. Además, perdón, bueno, es que hablo mucho, es que además se conseguiría el objetivo de la ley, no habría digregación de procedimientos. Fíjese, Susana, es que tenemos un procedimiento en el que el menor, me lo invento, pero no es un caso infrecuente, ha sido agredido sexualmente, la madre se decide a denunciar esa agresión sexual a partir de un acto de violencia contra ella y resulta que llega a mi juzgado y yo digo, esto para el juzgado de instrucción, la violencia sobre la mujer para mí, porque no ha habido esa unidad de actos. Esto es inconcebible si queremos dar una protección integral. Es decir, demos cumplimiento al nombre de la ley, demos cumplimiento a la exposición de motivos e integremos en la competencia de los juzgados, eliminando ese inciso final, la competencia sobre los hechos que sufren los menores víctimas directas de la violencia de género. Tenemos, como decíamos también, a la psicóloga de menores víctimas de violencia de género, María del Mar García Palomares, que asentía a la exposición de Francisca Verdejo. Entiende que no están del todo protegidos por la normativa los menores víctimas de violencia de género. Es verdad lo que decía Francisca, que en papel están protegidos, pero en la práctica los menores no están siendo protegidos. Escuchamos repetidamente lo del bien superior del menor, pero no se da, no se pone en el centro al menor, muchas veces se pone en el centro pues, las relaciones paternas o la relación de familia más que la protección del menor y el bienestar psicoemocional y físico del menor. Y realmente lo que yo me encuentro cuando atiendo a los menores es que no están protegidos. Todavía falta mucha conciencia de esa necesidad de protección del bienestar del menor, ¿no? Es como que los niños lo pueden todo y aunque sufran como es su padre y es su madre, pues no, está por encima la familia que el bien del menor, ¿no? Está claro, siempre por debajo el menor. Porque todo esto afecta a cuestiones como el régimen de visitas, la custodia, la guardia, como, no sé si nos pueden poner desde su experiencia ejemplos prácticos de esta cuestión para que todos lo entendamos, de, bueno, pues cómo un menor puede quedar en una situación de desprotección. Bueno, pues nos podemos encontrar, en mi caso, menores donde hay una orden de alejamiento de la mamá y que el menor, incluso verbalizando que no quiere estar con el papá, y como decía Francisca, son víctimas directas que han vivido la violencia desde que han nacido, en el útero materno, y tienen que seguir con esas visitas con el papá. Entonces, ¿cómo se recuperan esos menores si siguen viviendo esa violencia? Porque es una violencia que va dirigida hacia los menores y que además se instrumentaliza contra la mamá durante las visitas. Yo quiero decir una cosa simplemente. Yo creo que el legislador a veces es un poco soberbio
y no, para la hora de afrontar una reforma legislativa no atiende o no cuenta con personas que tienen experiencia, y no me estoy yo ofreciendo, que tengo, pero no... Quiero decir, el artículo 94 del Código Civil, que se ha modificado recientemente por la Ley 8/2021, en el que establecía que se suspendería todo el régimen de comunicación de los menores respecto, ojo, respecto de aquel progenitor, no digo ya de violencia de género, digo de violencia en general doméstica, se suspendería el régimen de visitas, incluye una excepción. Y esa excepción es la vía para seguir manteniendo los regímenes de visita. Es decir, el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, lo que exige es un plus de motivación a la hora de establecer ese régimen de visita. Pero si me pregunta Susana, digo, esa no era la finalidad del legislador. La finalidad del legislador, en realidad, era privar, que en muchos casos está absolutamente justificada, de todo régimen de visita y comunicación del niño que ha sufrido la violencia respecto del progenitor que la ha ejercido. Eso, actualmente, con la legislación, es imposible. Es decir, excepcionalmente, con ese plus de motivación, se pueden seguir reconociendo ese régimen de visitas y de comunicación. Y hay voces que dicen, bueno, no tiene nada que ver el comportamiento del progenitor con la madre, pero él sigue, es un buen padre, sigue teniendo derecho. ¿Qué opináis sobre yo le comentaba, sí, comentaba siempre antes, siempre lo comento, que nosotros, y hago esa equiparación, cuando tramitamos un procedimiento civil y un procedimiento penal, nos parecemos un poco al médico de familia. Es decir, unas personas van a que le resuelvan un conflicto, una persona va a que con unos síntomas se le haga un diagnóstico y se le dé un tratamiento. Bien, yo le decía antes a Maripaz, nosotros podemos, cada procedimiento que nos llega, que se me pone a mí encima de la mesa, es el procedimiento. Yo no puedo darte respuestas estándar. No puedo darte ya respuestas automáticas a partir de lo que dice el artículo 94, la legislación catalana, que es la que yo aplico en la Comunidad Autónoma de Cataluña. No puedo. Es decir, cada familia, cada padre, cada madre, cada niño se merece una respuesta concreta del órgano judicial que está conociendo de su asunto. Y me gusta y huyo de esas respuestas estándar. Bueno, yo sí quiero decir que como sociedad tenemos la necesidad y la obligación de explicarle a la sociedad que si está mal tener violencia de género, no podemos legitimar y decirle a ese papá que es un buen papá si ya ha ejercido la violencia con la mamá. Muchas veces legitimamos como sociedad el decir, vale, está bien que hayas tenido violencia con la mamá y los menores hayan estado en casa, pero no pasa nada porque tú puedes ser un buen papá. No, no eres un buen papá si tú has ejercido esa violencia con la mamá. Es imposible y eso sería la premisa de que un buen padre no tiene que ejercer la violencia dentro de casa. ¿Habrá papás que no ejerzan la violencia física con el menor? Sí, hay papás que no ejercen la violencia física, pero ojo, la violencia psicológica está en todos los casos. Siempre, o la mayoría de las veces, no voy a decir siempre porque hay muchos casos, pero la mayoría de las veces está esa violencia presente. Y esos menores siguen viviendo esa violencia cuando se van con los papás. Y sobre su temática en concreto de esta tarde y su experiencia también, ¿cuáles son las secuelas psicológicas en menores de víctimas de violencia de género? Bueno, hay secuelas que se ven muy fácilmente cuando encontramos menores que tienen conductas muy disruptivas, que son como las que se ven más, pero hay muchos casos en los que los menores presentan sintomatología depresiva, ansiosa, que tan pequeñitos, lo estamos viendo, psicosomatizan mucho y tienen problemas de respiración, de piel, están siempre, lo mismo que las mamás, en hipervigilancia continua, siempre están atentos a ver cómo va a entrar papá por la puerta, ¿no? Incluso cuando la mamá no está, que además se asustan más porque la mamá es las que protegen, van a las visitas sin esa protección que antes sí tenían. Problemas de sueño, problemas de alimentación. Se presentan muchísimos casos desde bebés, ¿no? Los bebés tienen irritabilidad, problemas en el sueño, en la comida, problemas para tener un buen vínculo materno, ¿no? Porque ya nacen nerviosos. Muchos nos encontramos que son bebés que nacen con taquicardia, tan pequeñitos, y te encuentran, bueno, pues desde el nacimiento partos que son más complicados debido a esa violencia,
Bueno, trabajamos con muchísimas cosas y, como decía Francisca, bueno, a medida, dependiendo de lo que trae cada familia, cada menor. Claro, y esas secuelas se arrastran, se llevan consigo ya en la etapa adulta. Depende de los efectos, de qué protectores tengan, pero en caso de la violencia de género están muy disminuidos porque la mamá también está dañada, ha pasado un proceso de violencia, el sistema tampoco deja que los menores se recuperen porque sigue estando esas visitas paternas. Cuando vienen de las visitas paternas y hay violencia, tardan, pues si son cada 2 semanas, tardan la mitad de una semana medio en recuperarse. Antes de la visita se ponen nerviosos porque vuelven a existir las visitas, entonces el menor no llega a recuperarse en absoluto. Y son adultos dañados, con procesos de depresión, de ansiedad, con procesos en los que las relaciones, la gestión emocional es muy complicada. Bueno, seguimos hablando de los efectos de la violencia de género de menores. La violencia de género en sí, una lacra social contra la que seguimos tratando de luchar. Si vamos a los datos, que es pues, uno de los indicadores habitualmente salen en los medios de comunicación, datos de víctimas mortales, que ya es la punta del iceberg. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 51 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 51 menores también han quedado víctimas, han sido huérfanos, han quedado huérfanos debido a esta lacra social. Y quería saber, bueno, pues un poco la visión general que tienen de la situación hoy de la violencia de género en España. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, ha aumentado tanto las denuncias de violencia machista como los casos en un 5%. ¿Tenemos datos actualizados de Ceuta, Lidia? Sí, en Ceuta Biogen arroja 196 casos activos. De esos 196, afortunadamente no tenemos ninguno extremo, pero tenemos 6 altos, 82 medios, 68 bajos y 40 que no es apreciado, pero en total activos 196. Y otro dato así es que de esos 196, 7 son menores de edad. Entonces que también vemos que cada vez empieza antes. ¿Y cómo viene siendo la evolución? ¿Se mantiene más o menos las cifras? Más o menos. Las denuncias van aumentando y, como te dije la última vez, entendemos que esto es positivo porque se atreven a denunciar. En el último mes hemos tenido 3 llamadas al 016 aquí en Ceuta y bueno, esto es que va muy despacio, Susana. ¿Hay más denuncias porque hay más mujeres que se atreven a denunciar o hay más denuncias porque hay más violencia de género? ¿Cómo veis vosotras la situación a día de hoy, Francisca? Yo creo que el que se atreva a decirte algo no tiene base científica ninguna. Si atendemos a la macroencuesta europea, realmente la violencia más grave no se está denunciando, por distintas razones. Si atendemos a los datos de Biogen y a los datos del Consejo General del Poder Judicial, este incremento de denuncias, una primera conclusión que podríamos sacar es que efectivamente la mujer se atreve más a denunciar lo que está sufriendo en la casa, pero yo no me atrevería a decir que se fundamenta solo y exclusivamente en eso. Me atrevería quizás a decirte que cada vez la violencia es más grave. Y me atrevería a decirte, o diría otra cosa que estábamos hablando antes de entrar en directo. Focalizamos los datos de violencia en las 51 mujeres que han asesinado. Pero es que a mi juzgado llegan diariamente, durante el servicio de guardia, pues 15, 20 detenidos, en el que la mujer, gracias a Dios, no la han matado y tiene heridas graves. Tiene secuelas, como decía Maripaz, que pueden ser psicológicas, que esas, como recuerdo siempre a Ana Bella, esas no se ven y son de las más graves. Y tiene secuelas físicas que le pueden dejar una incapacidad, son especialmente graves y de esas no hablamos. Hablamos en general en que se han incrementado las denuncias, pero no hablamos de que esas denuncias tienen por objeto una investigación de un delito que cada vez es más grave. Sí que se atreve más la mujer a denunciar, pero esta no sería la única razón. Y una cosa, un matiz, fíjate, Susana, y siempre me gusta decirlo cuando intervengo así públicamente. Has dicho tú antes, las mujeres asesinadas a manos de... Yo hice una consulta a la RAE porque siempre me ha llamado la atención, desde siempre que me dedico a esto, que cuando nos referimos a las mujeres que han sido asesinadas, decimos a manos de.
Y creo que debemos de expulsar ese término, porque cuando tú anuncias que alguien ha matado a otra persona, dices, la ha matado a mano de la ha matado, y el que mata es un asesino, y así hay que calificarlo, ¿no? El añadir eso es que a mí siempre me ha chirriado un poco, no sé cómo lo ve Maripaz, pero es que la ha matado porque es un asesino, y no tiene otro nombre, como decía un fiscal amigo mío. Entonces focalicemos, sí, esto nos hace que no podemos estar desatentos, pero atendamos también a esas mujeres que llegan cada día con lesiones que a veces no se pueden recuperar. ¿Y cómo es ese momento o esa mujer cuando llega con lesiones a su juzgado? Porque lo que conocemos o lo que más público se hace son las cifras de los asesinatos, pero hay muchas mujeres que sufren la violencia de género que no llegan a ese final, afortunadamente, hay otras que ni siquiera llegan. Cuando se llega al juzgado, ¿cómo es ese momento de denuncia? Porque luego hay muchas mujeres que retiran la denuncia o no quieren declarar. Pues esto, Susana, habría que estar allí. Yo siempre invito a la gente que venga, habría que estar allí para vivirlo. Y siempre, y ahora en la última presentación de la memoria en Barcelona lo dije, quizás habría que cuidar más a los cuidadores, porque hay veces que yo llego a mi casa realmente afectada por lo que he vivido esa mañana en mi juzgado. Esa mujer llega, permitidme la expresión, absolutamente acojonada. Y al miedo que tiene de volverse a encontrar con el agresor cuando salga, se une lo que Valdano decía, lo del miedo escénico a no saber qué se va a encontrar, a pensar que allí va a haber una juez o una jueza inquisidora que le va a poner en cuestión todo lo que ella está diciendo allí. Es decir, llega completamente asustada y en muchos casos anonadada. Por tanto, esa primera declaración es bastante complicada para mí, ¿no? Bastante complicada para mí porque no quiero que la mujer a la que estoy investigando piense que no me la estoy creyendo, ¿no? Es muy complicada, pero es muy, muy dolorosa, y a nivel emocional yo creo que en esto estamos muy mal atendidos los jueces y juezas de violencia, ¿no? Y tendríamos que tener como un pequeño reciclaje. Yo, de hecho, estuve un año apartada, me fui a la audiencia para oxigenarme, pero no me planteé después no volver, ¿no? Es una situación realmente dura que yo llevo viviendo 18 años. Y ¿sabes qué pasa además? Que cuando se habla de este tema y se habla de que los jueces no atendemos ni investigamos adecuadamente la violencia de género, a mí me da muchísima pena, porque somos los grandes olvidados en esta cuestión. Y recuerdo siempre lo que el esquema de la ley integral nos ha puesto en el último eslabón de la protección de la violencia de género. Y si somos el último eslabón, centrémonos en los anteriores, en la educación, en la prevención, en la atención, para evitar llegar a ese eslabón, ¿no? Y bueno, realmente es muy duro, Susana, y solo se sabe estando un par de días en el servicio de guardia con nosotros. ¿Tienen garantías las mujeres una vez que inician ese proceso? Bueno, pues como empezamos tomando un poco la entrevista esta mañana, te digo que en el plano teórico sí, en el plano práctico no. Olivia decía antes, daba los datos, hay muy poca policía para dar esa protección. Imagínate, en Ceuta hay unas 200 personas, ¿cuánta Policía Nacional hay? Es decir, y puedo decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desviven, se entregan absolutamente y llegan hasta donde pueden, como llegamos nosotros, ¿no? Hace falta mucha más protección, por eso decía que en el plano teórico todo bien, pero en la práctica, en medios materiales, en medios personales, y seguir con la formación que se está haciendo. Que no solamente vale con las denuncias, ¿no? Para acabar con las lacras. No, para nada. La denuncia no es la panacea de que se va a resolver la situación de la mujer. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Yo me quedaría porque es una charla muy interesante. Tienen la oportunidad de, a partir de las 4:30 en el salón de actos del campus universitario, de continuar escuchando a estas expertas. Pero me gustaría un apunte más. Brevemente, conocer su opinión acerca de, bueno, si entienden que la sociedad española está concienciada sobre esta lacra, y qué opinión merece la polémica ley del solo sí es sí. Es que no es una ley polémica. La polémica que se rodea en torno a la ley la han generado los políticos. La ley del sí es sí es una ley magnífica, que tuvo un error de cálculo en las disposiciones adicionales que modificaban el Código Penal, pero que, al igual que el resto de las leyes integrales, lo que está intentando hacer es un cambio de paradigma. Es decir, hemos focalizado la ley del sí es sí en las disposiciones adicionales de reforma que afortunadamente se han rectificado a tiempo. Entonces, es una pelea política que busca la captación de votos y de la atención, solo y exclusivamente. Yo estoy encantada con la ley y espero que se ponga en práctica y que no se quede, como hemos dicho antes, en una mera declaración de intenciones, que se ponga en práctica. Pero si lo que está intentando el legislador con estas leyes integrales es evitar y disminuir
los delitos contra la libertad sexual. Y eso el Código Penal, en ninguna de las reformas, por mucho que se agraven las penas, lo ha conseguido. Es decir, fallan los eslabones previos a esa agresión sexual, a esa violencia sobre la mujer. Eso es lo que hay que... Entonces, la ley es magnífica, la polémica es absolutamente política. Estoy de acuerdo con Francisca, la ley es buena. Es verdad que había cosas que modificar y se han modificado, pero sí, lo que se trata es de llegar antes y evitar cosas que antes no se podían, bueno, pues penar, ahora mismo se pueden penar y eso es positivo. ¿Y entendéis que estamos concienciados como sociedad? Como sociedad no estamos concienciados en absoluto. Si ya hablamos de mujeres nos queda mucho trabajo, si hablamos de menores, no, es como son víctimas invisibles, no existen. No se les pone cara a los menores, se les está poniendo cara a las mujeres y nos cuesta como sociedad, pero los menores no existen. No se detectan en los colegios, no se detectan en la salud pública, los pediatras, existiendo mecanismos, ¿no?, para denunciar y que haya esa protección de los menores no se está haciendo por miedo, porque falta esa conciencia, sobre todo esa conciencia en los previos para poder proteger a esos menores. Si la sociedad estuviera concienciada, esto iría reduciéndose. Y ese es el objetivo de todas las leyes integrales. Porque individualmente las personas consideradas saben lo que piensan, eso a mí no me afecta. Es algo de ámbito privado, ¿no? Sí. Y esa es la primera declaración, gran declaración de la Ley Integral 1/2004. Entonces, el problema es tuyo, es de Maripaz, es de Livia, es mío, es de todos individualmente y de todos como sociedad. Entonces, cuando lleguemos a entender y a aplicar eso, posiblemente vayamos reduciendo las muertes, se vayan reduciendo, las muertes y se vayan reduciendo las agresiones. Pues con ese mensaje nos quedamos. Es un delito público que nos afecta a todos y por tanto todos debemos denunciarlo y todos debemos rechazarlo. Recordemos, 016 es el número del teléfono al que denunciar cualquier acto de violencia machista. Y me tomo nota de ese a manos de retirar. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Francisca Verdejo. Muchísimas gracias también a María del Mar García Palomares. Esta tarde a partir de las 4:30 de esta jornada. 4:15, el saludo institucional, perdonen los responsables de las instituciones que van a abrir este evento, que será, como decimos, en el Salón de Actos del Campus Universitario. Livia Rosales, muchas gracias, un placer. A ti, Susana. Nos vemos esta tarde en el Campus Universitario. 10 de la mañana y 42 minutos, nosotros nos vamos ahora. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la calle, nos vamos a la barriada Juan 23. Antes Ana Villaza nos traía una reivindicación vecinal y ahora nos trae otra de los vecinos de este barrio. Muy buenas de nuevo, Ana. Muy buenas, hoy vamos de hartazgo en hartazgo, en este caso el de los vecinos de Juan 23, como avanzabas, Susana, porque desde 2018 que se ilusionaron con un proyecto presupuestado entonces por 3 millones de euros para tener una pista deportiva cubierta, un local social, una plaza pública, hasta hoy todavía no han conseguido nada de aquello, ni que se le parezca. El solar que está a nuestra espalda es el que albergaba la antigua pista deportiva, que fue derruida, se movieron tierras para acometer ese proyecto, que al final quedó pues en agua de borrajas, y el actual, el que sí se va a implementar, debería estar ya listo según el plazo de ejecución que se anunció en abril, pero de momento lo que se ve pues es eso, una pista baldía. Gabriel Cano es el presidente de la Asociación de Vecinos y no se cree ya lo que le dicen, porque son muchos años esperando, Gabriel. Por supuesto, yo ya he tenido, tanta evasiva y tantas justificaciones inútiles porque no eran verdaderas. O sea, cuando se hace una justificación de una cosa se mantiene siempre la misma. Aquí me han dado hasta el fenómeno Filomena. Creo que intervino para que la obra no se hiciera, y eso ocurrió 2 años después de haber comenzado la obra, de haber destruido las instalaciones que teníamos nosotros, como era el local social y la pista deportiva, que era muy modesta, pero que ahí es donde podían hacer el poco deporte que se puede hacer aquí. Hoy día el deporte lo tienen que hacer los niños entre los vehículos, ahí pegando pelotazos a los coches y demás, porque no hay otro sitio. Las personas así medias pues no tienen un sitio donde reunirse y donde hacer cosas como se hacían antiguamente. Se hacían los coros, se hacían cursos de labores, cursos de educación y todo. Hoy día durante 5 años no se puede hacer nada. Y este es el local, es el sitio donde se pueden reunir los pobres, los mayores, para fumarse un cigarrillo y charlar 4 cosas. El banco de la parada del autobús.
la marquesina del autobús están a cobijo, lo hemos podido comprobar, nos han saludado al llegar. Está en marcha un proyecto que se anunció ya en abril, se adjudicó a la UTE Dragados Africana de Construcciones y Contratas cerca de 900.000 euros para hacer una pista de fútbol 5 con césped artificial y un local social. Debería estar terminado. Hombre, ya, si el proyecto la duración es de 4 meses, se firma en el mes se adjudica la obra en el mes de abril, yo creo que ya han pasado más de 4 meses y mire lo que hay, y hoy están trabajando extraordinario, porque hasta la semana pasada no existía nada más que un vehículo que es el del guarda, que venía, abría la puerta, estaba ahí el hombre, cuando terminaba su jornada se iba. Y parece ser de que hoy pues ya empiezan a trabajar eso. Es una pena, que es verdaderamente una dejadez total y una desidia que no se puede comprender. Cómo 5 años para hacer una obra que se va a realizar en 4 meses y ya llevamos 6 meses y todavía no vemos qué es lo que se va a hacer. ¿Les mantienen informados sobre los aplazamientos, sobre las razones de los atrasos? Nunca. Yo he pasado desde el año 2019, que se paralizó la obra, yo he visitado a todos los consejeros que ha habido desde esta fecha para acá, y cada uno me decía una cosa distinta a la anterior. O sea, lo que demuestra que aquello era una patraña, que no sabían por lo que decir. Hasta que al final, en el mes de febrero de este año, cantaron la gallina, como se suele decir, de que el proyecto no se iba a realizar. ¿Por qué? Tampoco nos lo dijeron. La obra está en marcha, hoy estamos viendo movimiento sobre el terreno y en principio el mes que viene estará terminado, Gabriel. Es lo que nos cuentan a nosotros. ¿De 4 meses lo van a hacer en un mes? Bueno, ojalá. Yo creo que sería la mejor noticia que yo le podía dar a todos los vecinos de aquí, que el mes que viene está terminado, porque así podríamos, que es lo que pensaba en un principio, o sea, lo asignan en abril, son 4 meses, o en el mes de agosto, septiembre está terminado. Podemos preparar para las fiestas de Navidad y demás, porque aquí han sido famosos los coros que ha habido siempre de Juan 23. Hoy hace ya años, 4 años, no vamos a decir los 5, 4 años, que no se forman coros ni nada, porque no hay un local donde hacerlo. Sería la mejor noticia que nos puede dar de que en un mes esté terminada la obra. Inshallah, como se suele decir aquí. Pues ojalá que el anhelo de los vecinos se vea cumplido, ojalá que estemos aquí dentro de un mes, Susana, estaremos para ver si se cumple o no se cumple, y ojalá que se haya cumplido la ejecución de ese proyecto, que nace el último en abril, con un plazo de ejecución de 7 meses, con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, y que hasta donde nos han contado no se ve más de lo que se ha hecho, porque parte de lo que aquí se va a montar es prefabricado, vienen módulos y su instalación no será tan larga, cuentan, como pueda parecer. Estaremos aquí para contar si se hace o si está por hacer. Claro que sí, Ana, veo que ya está sin paraguas, ha parado de llover, ¿no? Bueno, nos decía Gabriel hace unos instantes que es que aquí en Juan 23 no había llovido, cosa que en Benzur no había parado de hacer en toda la mañana, pero tenemos el paraguas cerca por si la situación cambia, que de hecho está cambiando, empieza a chispear. Bueno, pues nada, abrir el paraguas. Muchas gracias, Ana. Seguimos en conexión, y la conexión que nos toca ahora es con las portadas de los medios de comunicación local, a ver cuáles son las noticias que destacan los compañeros de la prensa. Comenzamos, como siempre, con el portal de esta casa de Radio y Televisión Ceuta, rtvc.es, que pues abre ahora mismo su información con la noticia que les avanzábamos en el sumario, esa paralización de momento de la huelga por parte de los trabajadores de la desaladora a expensas, a la espera de la reunión que va a tener lugar hoy a 3 bandas entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. Y mientras tanto, el Faro de Ceuta destaca en su noticia de portada esta información sobre el balance del primer año del Plan Integral para Vivas. No es positivo, ha valorado los pasos dados para la cesión de suelo militar a la ciudad y la próxima licitación de obras para el cable eléctrico submarino. Las expectativas generadas tras la presentación del documento se han visto, dice el decano de los medios de comunicación de Ceuta, frustradas de momento. Por su parte, el pueblo de Ceuta dedica la noticia de portada al juicio del año que va a arrancar mañana con las cuestiones previas a partir de las 10 de la mañana. Ya les avanzamos que vamos a estar conectados permanentemente con este proceso judicial. Todo preparado para el inicio del juicio del caso en Vicesa, 8 años después de las detenciones. Hay casi 60
personas acusadas que se sentarán en el banquillo y mañana, como decimos, serán las cuestiones previas. El jueves arrancará oficialmente este juicio. Desde las 10:30 de la mañana estaremos conectados con este proceso judicial. Y nos vamos a buscar otra portada, otra noticia. Ceuta aislada por la borrasca de Bernard. Esta información pues del periódico de Ceuta, referida a la noche de este domingo. Esta mañana ya se reanudaban todas las conexiones en el estrecho. Son las 10 de la mañana y 49 minutos. En unos instantes arrancamos la mesa de análisis de este lunes. Uno de los asuntos del día, de la jornada de hoy y de la jornada de mañana, aprovechando que acabamos de hablar con dos expertas, la magistrada experta en violencia de género Francisca Verdejo y también la psicóloga experta en menores víctimas de violencia de género María del Mar García Palomares, que serán dos de las ponentes en las segundas jornadas jurídicas sobre violencia de género que, bueno, pues abordarán los efectos de la violencia de género en menores y adolescentes. Y para hablar sobre este asunto y tener, bueno, pues varias lecturas y desde diferentes perspectivas, tenemos con nosotros hoy a María José Aznar. Muy buenas, encantada. Mucho gusto. También tenemos a Antonio Cabrera. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. También nos interesa, como saben, siempre tener la opinión de los jóvenes y más ahora que se están preocupando los expertos por el incremento de los casos de violencia machista en los más jóvenes. Muy buenas, Jesús. Buenos días, Susana. Y también a María Sánchez Miaja. Muy buenas a todos. Y la primera pregunta que quería haceros antes de comenzar, terminábamos la charla con estas expertas hablando acerca de la concienciación sobre violencia de género, la concienciación social. Ambas, bueno, pues coincidían rotundamente en que no estamos concienciados como sociedad, que tenemos la violencia de género como un problema de índole doméstico, de índole, bueno, pues personal de cada casa o de particular de cada casa y no como un problema social. ¿Qué creéis vosotros, María José? Bueno, pues muy buenos días. Yo, al igual que las expertas que acaban de manifestarse, opino que todavía queda muchísimo camino por recorrer y la concienciación no es ni mucho menos una realidad. Por tanto, hay que seguir insistiendo desde los diversos frentes, desde los diversos planos. Se hace efusivamente desde el plano judicial, también desde el plano político, a través de las políticas sociales. También no podemos olvidar la función impagable que hace el tercer sector. Aquí tenemos una representante de primer orden de la cuestión, que es María Sánchez Miaja. Y, bueno, también desde el plano educativo tenemos mucho que aportar y mucho que decir, y en ello estamos trabajando pues, por conseguir una concienciación y por mejorar los datos pues, en este ámbito. En ello estamos. En el ámbito universitario también se puede trabajar. Claro. Me consta que además desde la facultad de la cual es decana de Educación Economía de la Universidad de Granada en Ceuta, también se está sensibilizado sobre este asunto y se organizan diferentes cuestiones. Desde el punto de vista del Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta, y como psicólogo, ¿cree que estamos concienciados, Antonio? No, en absoluto. Ya hemos hablado aquí algunas veces, bueno, de la deficiencia de atención psicológica que hay en España y en Ceuta en particular. Hemos hablado muchas veces de la ratio de psicólogos que nos ocupa en Ceuta, que es 6 veces menos que la Comunidad Europea. En el caso de la violencia de género hay que tener en cuenta que tiene consecuencias muy graves a nivel psicológico, tanto en las mujeres víctimas como en su entorno. Y hablamos especialmente de los hijos y adolescentes, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de violencia de género, poco se habla de esas consecuencias psicológicas, qué apoyo psicológico tienen esas víctimas, ¿no? Y en el caso particular que nos ocupa hoy, los niños y adolescentes, pues aún es mucho más precario, porque muchas veces no nos damos cuenta del sufrimiento y de la afectación psicológica que los niños padecen en este tipo de situaciones. Y desde luego, concienciación nula, puesto que seguimos reivindicando los psicólogos que necesitamos más atención psicológica y más en este particular. Y si me permite, pues
Vengo en calidad de psicólogo miembro del HIPIGEN, del Grupo de Intervención Psicológica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que actualmente se ha suspendido. En fin, hemos tenido un desacuerdo, ¿no?, con la administración local. Están ahora mismo inactivados. Nosotros hemos hecho varias intervenciones y mucho más lejos de potenciar ese servicio, en este momento no. Las mujeres víctimas de violencia de género a partir de las 3 de la tarde y los fines de semana y festivos no tienen ningún tipo de atención más allá de una comisaría. Luego hablamos de cuál es esa atención y ese servicio que se prestaba y que ahora no se presta por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta a las mujeres víctimas de violencia de género que lo necesiten. Quiero conocer también, como les decía, la opinión de los jóvenes. Jesús, además, teniendo en cuenta que los expertos están pues, alertando un poco del crecimiento de este tipo de violencias en jóvenes e incluso menores. De hecho, ahora hablamos de los datos de violencia de género en Ceuta, hay casi 200 casos activos, 196 casos activos, y de ellos 7 son menores. ¿Cómo lo ve Jesús Palenzuela desde el punto de vista de su edad, de su entorno, de su contexto? Bueno, primeramente a la cuestión que comentabas al principio, ¿no?, de si existe una verdadera concienciación al respecto, pues claramente no la hay. ¿Por qué? Porque si hubiera una concienciación, efectivamente no tendríamos que lamentar ningún fallecimiento, ¿no?, en este caso, por este tipo de violencia. Efectivamente, hay que tener clara una cuestión, ¿no? Será desde mi perspectiva, desde una deformación profesional que quizá tenga uno, ¿no?, y es que la educación tiene un papel preventivo en todo tipo de violencia, ¿no? Sabemos que la sociedad educa, sabemos que las familias educan, sabemos que el profesorado educa y ese cuarto actor educativo es el estudiante, ¿no? Por lo tanto, en ese triángulo de los diferentes actores educativos, incluso si me apura, en esa especie de cuadrado, ¿no?, en el que están inmersos todos y cada uno de esos participantes del proceso educativo, pues lógicamente tenemos que tener clara la cuestión de que cada uno de esos actores que intervienen en el proceso educan, están generando unos modelos, están generando unos patrones y por lo tanto, y me remito a las palabras, a la teoría del psicólogo canadiense Albert Bandura, ¿no?, que nos diría que el niño cuando llega a la vida aprende por imitación, aprende lo que ve. Tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta de que estos diferentes actores están educando, están enseñando. Por lo tanto, si nos criamos, si nos encuadramos en una sociedad donde la violencia sea el recurso, sea la herramienta, lógicamente estamos generando esos patrones en esos niños. Por lo tanto, insisto de nuevo, la educación tiene un papel preventivo en la cuestión que hoy tratamos. Y Marucci, ¿cómo ve la concienciación? Llevan muchos años trabajando en este tema. ¿Hemos mejorado? ¿Nos estamos concienciando más? Sí, ¿hemos retrocedido? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, nosotros llevamos 14 años trabajando desde Mujeres Progresistas contra la violencia de género, por la igualdad, con la violencia entre iguales, es decir, todo lo que sea violencia, nosotros lo trabajamos, inclusive el bullying en los colegios. Hemos avanzado. Tú antes ibas a un colegio o a un instituto y te decían, eso no es necesario hablar sobre ello. Todavía son muy jóvenes. No son muy jóvenes. Hay que empezar desde abajo para levantar el pilar. Si tú un pilar lo empiezas mal por abajo, cuando llega a la mitad se tuerce. Hay que empezar desde abajo. Y precisamente este año estamos muy contentas. Explicamos por qué. Porque estamos empezando a dar talleres de igualdad a los niños de infantil. Que se empieza desde... A los niños de infantil le estamos dando talleres de igualdad. Son muchísimos los colegios que se han puesto en contacto con nosotros para que trabajemos con ellos. Antes los colegios te decían que ellos no tenían tiempo, que no. Ahora ya estamos trabajando con colegios. Y claro, y los institutos, que ha sido siempre nuestro trabajo, más el CETI y el centro penitenciario. En todas partes hay que ir poniendo una semillita para que eso crezca. Pero tenemos también que decir que hay un retroceso y siempre las redes sociales son buenísimas para muchas cosas, pero para esto no.
Para esto es todo lo contrario. Hay niñas que se están escribiendo con uno que le ha mandado una fotografía y que dice que tiene la misma edad que ella y tiene más de 40, le piden fotografías. Entonces, ahí es por donde hay que educar. Bueno, precisamente a través de redes sociales hemos lanzado esta pregunta. Los 4 miembros de la mesa pues coinciden en que no estamos concienciados como sociedad sobre la lucha contra la violencia de género, y ustedes a través de nuestras redes sociales han respondido esto que tienen a mis espaldas. El 19% cree que afortunadamente sí estamos concienciados como sociedad, para un 59%, casi un 60% cree que quedan todavía muchos pasos por dar, y un 22% entiende que para nada estamos concienciados frente a la violencia machista como sociedad. En cuanto a los datos, si os parece, vamos a hablar un poco de datos. Aquí en Ceuta acaba de decir la responsable de la unidad de violencia de género de la delegación del Gobierno de Ceuta, Livia Rosales, que hay en estos momentos 196 casos activos, casi 200 casos activos ahora mismo a fecha de hoy. De ellos tienen un nivel de riesgo bajo 68 y medio 82 mujeres. Hay 6 que tienen un riesgo alto de protección o de riesgo, y con lo cual su cuerpo de protección, y después de estas 196, 7 son menores. ¿Qué valoración os merecen esos datos para una ciudad como Ceuta, María José? Bueno, pues la verdad que son unos datos demoledores, y hay que tener en cuenta que esos son los datos oficiales, los que se conocen, los datos de los que se tiene constancia, pero y por debajo de eso, a saber lo que hay. Entonces, la verdad es que para una ciudad como Ceuta son unas cifras altísimas. Y bueno, siguiendo la tónica del hilo anterior, pues estoy también muy con Jesús en que la herramienta número 1 que tenemos es la educativa. Es que me parece genial lo que comenta María sobre empezar a instruir a los niños de infantil, en esas edades tan precoces, para que, como bien has dicho, luego el cimiento crezca bien sólido y no se tuerza por el camino. Entonces, la educación, el sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, que es la educación superior, pasando por la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Tiene que ser objeto número 1 y una prioridad absoluta para intentar concienciar, para abrir los ojos, para hacer que las personas pues tengan desde el comienzo esa preocupación y ese sentir, y que luego pues bueno lo sepan aplicar en la práctica. La universidad, por ejemplo, pues tiene, aparte de un vicerrectorado de igualdad que abarca todas estas cuestiones, tiene un instituto universitario de estudios de género. En la Universidad de Granada pues son un sinfín de actividades, de talleres, de cursos que se imparten y que se desarrollan con esta temática, y también nosotros como facultad aportamos nuestro grano de arena en colaboración con las entidades y asociaciones que son expertas en ello y que nos llevan de la mano para poder aportar algo de utilidad a la sociedad y hacer por la concienciación y conseguir invertir esas cifras. Son cifras preocupantes, pero existe una cosa llamada esperanza y existe una cosa que se llama proposición sólida y vehemente de esas cifras, volcarlas y hacer que las cosas sigan una senda mucho más sociable en este sentido. Ahora continuamos hablando porque hacéis mucho hincapié en el tema de la educación, y después hay un debate ahí entre educación, adoctrinamiento, críticas, personas, voces a favor o en contra. También me interesa saber cómo funciona el equipo del Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta que atiende a estas mujeres, pero antes nos pide paso Alicia Urbano, que bueno, pues se encuentra en directo en el Centro Social del Mayor del Inserso. Hemos pasado de un centro a otro, Alicia. Sí, Susana, hoy nosotros dedicamos la mañana por completo a nuestros mayores y nos hemos venido ahora hasta la parte de arriba del polígono Virgen de África, al Centro Social del Mayor del Inserso, para conocer
¿A qué se dedican nuestros mayores aquí? ¿En qué cursos participan? ¿Qué es lo que se oferta? Para eso estamos con Valeriano Hoyos, con el director del centro, que nos va a contar un poquito cómo se desarrollan las cosas aquí. Muy buenos días, Valeriano. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, ahora concretamente estamos en el aula, en esta salita pequeña de multiuso, donde se está celebrando la segunda edición del día del taller de memoria. Es una de las actividades estructurales que tiene este centro, que empieza en septiembre. También creo que había estado visitando el taller de informática, que está aquí al lado. Enfrente tenemos el aula de actividades deportivas, o sea, gimnasia, baile, castañuela, sevillana, que es una de las actividades también son, ya te digo, actividades estructurales. Luego puntualmente hay talleres de risoterapia. El viernes pasado tuvimos uno del uso del móvil. Y siempre constantemente intentamos, dentro de todos los talleres estructurales, meter un taller nuevo que responda también a las necesidades y a las curiosidades que tiene el alumnado que tenemos. Supongo que el objetivo principal es mantener activos a nuestros mayores en esas áreas que se van estropeando un poquito, ¿no? Que se van deteriorando. ¿Cuál es el objetivo? Cuéntanoslo tú mejor. Por supuesto, se trata de fomentar el envejecimiento activo, ¿no? En Román Paladino el envejecimiento activo es llegar a mayor en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y estos talleres están diseñados precisamente para apoyar eso, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Y aquí nos tenéis. El centro cuenta con unos 9.000 usuarios, ¿no? ¿Cuántos más o menos vienen diariamente a estas actividades? Nosotros el número de socios que tenemos, casi toda la población mayor de 60 años de Ceuta, y si no lo saben algunos que se vengan aquí y le haremos socios. Ahora mismo contamos con un universo de 9.000 y algo de socios, ¿no? Pero lógicamente aquí 9.000 no tenemos esta capacidad para todos, ojalá vinieran todos. Sí, sabemos más o menos, tenemos cuantificado que alrededor de unas 300 personas diarias vienen a usar este servicio, ¿no? Entre las personas que vienen a hacer talleres, las personas que vienen a tomar un café, las personas que vienen a jugar una partida, ¿no? Y siempre tenemos una actividad, no solamente es de lunes a domingo, ¿no? Porque esto está abierto incluso los sábados y los domingos, ¿no? Y el domingo es una de las actividades estrellas, que es el baile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso no lo perdonan. ¿Cómo calificarías el nivel de actividad de los mayores de Ceuta? Porque la verdad es que acuden muchísimo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Cualquier actividad que se propone, que se les plantea, ellos siempre están dispuestos, y de hecho yo te digo que lamentablemente por falta de espacio en algunos talleres tenemos lista de espera. Tenemos gente que está esperando, intentando que haya un hueco en el de memoria o en el de sevillana por ejemplo, ¿no? Para poder entrar, porque claro, el espacio nos acota la actividad. ¿Se plantea una ampliación quizás Estamos detrás de una renovación, porque vamos, está claro, como veréis, las instalaciones son del año 82 y un poco de adecuación y remodelación de este centro. Por ejemplo, no contamos con un área buena para actividades físicas, que queremos contar con ella, ¿no? Entonces estamos en negociación, hemos empezado en el Inserso la contratación de una obra, a ver si se activa rápidamente para poder remozar esto y adecuarlo a los tiempos, que de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, la zona del billar, hace 30 años había mucha afición al billar y ahora hay menos, desgraciadamente, pero el perfil del usuario va cambiando, ¿no? Entonces, esa zona que está dedicada al billar, a una parte, pues queremos dedicarla a actividad física, que lo está demandando ahora mismo el socio. Una actividad física, ya sea baile, gimnasia para mayores, cualquier cosa que tenga que ver con mover el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que bueno, estamos en conversaciones para intentar apoyar esa iniciativa. Son movidos nuestros mayores. Mucho, nosotros, se puede imaginar, te agotan y me agotan. Pues si te parece, vamos a hablar con una de las usuarias, a ver qué están haciendo en este momento. Muchas gracias, Valeriano. Pues nos vamos a acercar por aquí, estamos concretamente en el taller de memoria y vamos a preguntarles a las usuarias que están aquí realizándolo a ver qué se está haciendo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué está haciendo usted? Pues lo de hoy que toca, el librito que nos han dado para hoy. ¿Y en qué consiste en ese ejercicio? Pues mira, hoy toca, clasificar las flores, los colores. Ahora acabo de empezar, ahora esto no sé de qué va. Lo tengo que leer. ¿Qué le parece a usted este taller? Pues muy bien. Yo me apunto este año nueva, pero estoy contenta.
porque por lo menos está una distraída una horita y la mente despeja. Y le está sirviendo, ¿no? Sí, hombre, claro, porque ya a la edad que tenemos que ir recuperando, que a veces se nos va la cabeza. ¿Tiene usted en mente ya otra actividad que le gustaría hacer cuando finalizara Sí, esta? hemos apuntado, pero tiene que ser a primera hora, para que venga los mismos días que estoy viniendo ahora, para Ignacia, hacer un poquito de deporte. Es bueno moverse. Hombre, claro, es bueno de movernos. Pues muchísimas gracias. Pues Susana, ya ves, nuestros mayores lo dan todo diariamente y bueno, aquí fomentan pues el uso de nuevas tecnologías. Hemos estado antes en el aula de informática, el uso del móvil, también han hecho un taller, ahora están con las clases de memoria y bueno, como hemos escuchado a Valeriano, sobre todo demandan mucha actividad física, síntoma de que nuestros mayores se mueven. Sí, y una de las favoritas de todos ellos es la de los domingos, el baile. ¿El baile? El baile, el baile. El baile. Muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión y nosotros volvemos a nuestro análisis, nuestra tertulia de hoy. Estamos abordando pues la cuestión de violencia de género. Conocemos los datos de Ceuta, 196 casos activos en estos instantes. De ello 6 tienen un riesgo alto, 82 riesgo medio y hay 7 menores protegidas. Y destacaban todos los analistas de hoy la necesidad de una intervención integral desde la base, desde la educación. Maruchi Mieja destacaba ya que ya se están empezando a dar talleres en infantil. Y yo os preguntaba, pues hay voces discordantes acerca de que estos adoctrinamiento, no sensibilización y concienciación, Antonio. Bueno, yo tampoco quiero entrar, ¿no? Si la educación al final en las aulas se está adoctrinando o no. Lo que sí es verdad que un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El profesorado, porque estamos hablando mucho de la educación, de impartir este tipo de concienciación desde que son pequeños los niños, y muchas veces los profesores, los maestros de estos niños no tienen suficiente formación tampoco para orientarlos en cierta manera. Esto es una deficiencia. Nosotros los psicólogos también estamos diciendo que sería muy conveniente que también en los institutos, en los centros educativos, estuviéramos no como figura de orientador, sino como psicólogo más especializado. Y bueno, desde el Colegio de la Psicología y a través de la Consejería de Educación se ha intentado impulsar una serie de cursos pequeños, formaciones pequeñas de unas 20 horas sobre ciertas temáticas que preocupan mucho hoy en la escuela. Uno de ellos es la violencia, el bullying y el acoso, porque todo esto tiene alguna forma de relación, violencia es violencia al fin y al cabo. Y bueno, hemos tenido la decepción de que, bueno, quizá por el horario, quizá por... No se ha apuntado ninguna persona, ningún profesor, ningún profesional de los centros educativos que dependen, ninguno. ¿En ningún centro? Ni uno solo. Entonces, de momento, hemos tenido que suspender esto que queríamos hacer. Para que los profesores tuvieran una serie de formaciones básicas, unas herramientas de detección, sobre todo de detección, cuando detecten en niños casos, ya puede ser de bullying, violencia de género, hijos de familias desestructuradas que también tienen afecciones psicológicas en la escuela, un bajo rendimiento escolar, ausentismo, aislamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás deberemos replantearlo de otra manera, pero de momento no hemos conseguido que se apuntara a nadie, pese a que hemos escrito a todos los centros dependientes de la Consejería de Educación, hemos mandado correo electrónico sobre las temáticas a abordar y vamos a abordar 8 cursos, pero no se ha apuntado a nadie, ¿no? Parece que no hemos conseguido conectar o el tema interesa menos de lo que creíamos, y de aquí es lo que yo te digo, el tema de la concienciación, ¿no? Porque es verdad, hombre, que uno sale a trabajar cansado y tal, pero claro, si eres maestro entendemos que tiene cierto componente vocacional y que es una responsabilidad también de ellos prepararse un poquito mejor, que bastante tienen ya con sus temáticas, pero por lo menos darles unas herramientas que les puedan ayudar a detectar, derivar, prevenir, etcétera. Y eso pues ha sido una lástima. Jesús, como educador social, ¿qué te parece esto que estás escuchando de Antonio? Bueno, pues la verdad es que es una noticia que no es para nada agradable. No es para nada agradable, ¿por qué? Pues porque el educador, al final, de alguna manera, adquiere un compromiso no solamente con su estudiantado, sino también con la sociedad. Por lo tanto, una de las cuestiones que comentaba Antonio, pues esa, ¿no? La de los casos que estamos teniendo de acoso en los colegios, en los institutos, y precisamente, ¿no? Tirando un poco de hemeroteca, aquella que mis profesores me han dado en la facultad, pues es cierto que no existe todavía por parte del profesorado un conocimiento exhaustivo acerca de la materia del acoso escolar. No
tienden a conocer pues cuáles son los indicios, cuáles son aquellas cuestiones que de alguna manera hacen ver que el niño, el adolescente no está bien y puede ser que esté siendo víctima de un caso de acoso escolar. Por lo tanto, hace falta una mayor concienciación, hace falta, creo que, redirigir a lo mejor pues esos trabajos que estáis desarrollando desde el Colegio de Psicólogos y que, vamos, estoy absolutamente concienciado y de verdad no desfallezcáis en la labor que hacéis, porque es necesaria, es necesaria para la sociedad en la que estamos y para la sociedad del futuro. Por lo tanto, de verdad, seguid en esa línea. Quizá a lo mejor pues haya que, de alguna manera, desarrollar otras estrategias para calar mejor en el profesorado, porque de verdad no tiene sentido que cuando sabemos que es un fenómeno que se está dando en el aula y, por desgracia, con mucho mayor fulgor, pues lógicamente hay que estar concienciados y hay que estar pues con ciertas herramientas, con ciertas estrategias para poder desenvolvernos en el caso de que tengamos este tipo de circunstancias en nuestras aulas, ¿no? Tiene que ser una labor de todos, una lucha integral desde todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, como sociedad, y luego cada uno desde su bueno, pues desde su experiencia profesional y también desde su puesto de trabajo, en lo que aportar en lo que se pueda. En la universidad, en la Facultad de Educación, no sé si en el currículo bueno, pues hay materias dirigidas a formar un poquito a los futuros docentes, María José, en esta materia para tratar de detectar posibles casos. Las hay, claro que sí. Ahí tenemos el grado en Educación Social, donde también estos contenidos son abarcados por distintas disciplinas. Y aprovecho para hacer un llamamiento a las autoridades para, ya que estamos hablando de concienciación, para que se conciencien de la importancia de contar en los centros educativos con la figura del educador o educadora social. Los educadores sociales hacen una función que viene a apoyar la función de los orientadores en los colegios. Entonces es muy importante, tengamos en cuenta que estamos hablando de un tipo, de una tipología de crimen que es relativamente reciente. Aunque el problema siempre ha estado ahí, es de hace unas décadas cuando se ha elevado, ha eclosionado la violencia de género como un delito más. Al igual que todos estamos concienciados de que el homicidio y el asesinato son crímenes, la evasión fiscal, el allanamiento, el asalto, son crímenes, pues la violencia de género también. Pero ¿qué pasa? Que otros tipos de crímenes ya gozan de, institucionalmente, son reconocidos, están tipificados desde tiempos remotos, y la violencia de género es algo relativamente reciente como crimen tipificado. Entonces, en consonancia con esa realidad, debemos de dotar al sistema de los mecanismos necesarios. Y si queremos luchar contra la violencia de género, pongamos en los centros educativos, para empezar, si queremos educar desde las edades tempranas, desde la infancia, desde la educación infantil, pues junto a la labor que hacen los psicólogos mediante los orientadores, pues la figura del educador social, que para eso está, y tenemos aquí en Ceuta una titulación destinada a ofrecer promociones de graduados sociales todos los cursos. Así que ese llamamiento, por favor, que lo recojan las autoridades y lo hagan una necesidad, como también lo es la figura del enfermero o enfermera en los colegios. Se está pidiendo el educador social, hay que reivindicarlo para luchar, contribuir a la lucha de esta lacra. Doble reivindicación, las figuras de educador social y también de enfermero y enfermera escolar en los centros educativos. Y psicólogos también, con respecto a la suya. ¿Cómo también es la intervención con las mujeres víctimas de violencia de género? Y no sé si sería también con menores o no, que es el tema que nos ocupa hoy. El servicio que prestábamos, sobre todo era en las tardes y los fines de semana festivos, que es cuando digamos, las instituciones, las entidades oficiales están cerradas. Estamos hablando de intervención psicológica de emergencia, no estamos hablando de un proceso de trabajo con estas mujeres y sus hijos, sino que se trata de intervenir en un momento dado ante una situación grave. Nosotros lo que hacemos, pues bueno, normalización de síntomas,
ventilación emocional en los casos de ansiedad, acompañamiento, pero sí que es verdad que no teníamos estipulado o contratado o acordado un servicio especial para los niños, hijos de víctimas. Sí quiero llamar la atención sobre las cifras alarmantes que estamos descubriendo en España sobre el aumento de los suicidios entre menores y adolescentes. O sea, es una absoluta barbaridad. Hoy en día la escuela no es un lugar demasiado seguro para muchos niños y deberemos actuar muchísimo más contundentemente en las escuelas si queremos que de verdad la población se eduque en igualdad y se eduque en sentido común y no en violencia. Hay muchos niños que en vez de pensar en jugar y en pasarlo bien, están pensando en suicidarse, están atravesando momentos muy duros y esto es una gran pena. Y ya está pidiendo la palabra Jesús, ya brevemente como conclusión. Susana, nada, simplemente apostillar lo que dicen mis compañeros, ¿no?, de mesa. Por un lado, lo que ha comentado la decana, María José Aznar, pues la labor del educador social es fundamental en la sociedad del presente y creo que es una labor no reconocida en muchas ocasiones y destinada al tercer sector, pero que debería de estar en las escuelas, es una figura que debería de estar contemplada en los colegios, en lo formal, en la educación formal, por lo tanto no puedo estar más de acuerdo y con subrayar las palabras del compañero Cabrera en el sentido de que estamos teniendo unos aumentos de adolescentes, de jóvenes, casos lo comentaba, suicidio, ansiedad, depresión, los niveles de estrés en la sociedad del presente están por encima de lo normal. Por lo tanto, la pregunta, ¿no?, para terminar, ¿qué sociedad estamos desarrollando y qué sociedad vamos a querer de aquí a 10, 20, 30, 40, 50 años? Una buena reflexión la que nos deja encima de la mesa Jesús Palenzuela para terminar esta tertulia de hoy. María José Hernández, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Susana. Antonio Cabrera, muchas gracias. A vosotros, como Y siempre. Jesús Palenzuela, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Susana. No sé si sabéis manejar una mesa de DJ y os gusta pinchar y tal. Bueno, si os interesa, os invito a hacer una rápida, una formación express con Ana Biazán y el DJ Paco Vega. Muy buenas de nuevo, Ana. Bueno, yo haré solamente de intermediaria porque como alguien tenga que aprender de mí a pinchar o manejar una mesa, lo lleva claro. Estamos, Susana, en el edificio San Luis, en las instalaciones de la Academia Seven Hills, que apenas lleva 2 años funcionando y devanándose los sesos para ver cómo hacer aprender a los chavales inglés, que es de lo que se trata. Y bien, han encontrado una fórmula cuando menos original y divertida. Música y viernes o música y sábado. Y además aprendiendo inglés. Y para eso está aquí Paco Vega, DJ y Ceuti. Paco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Llevas años viviendo en Edimburgo, de paso por la ciudad, para, entre otras cosas, seguir trabajando de esta manera. ¿Se puede enseñar inglés a la vez que se imparten nociones, no sé si básicas o menos básicas, sobre el manejo de una mesa de sonido, una mesa de DJ? Sí, totalmente. Además, en esta jerga de DJ pues hay mucho anglicismo y creo que también pues es bastante... creo que va bastante al caso hacerlo en inglés y, por supuesto, es una manera muy original de pasar el tiempo, de aprender y, bueno, de alimentar un poco la curiosidad de los más jóvenes. Se trata de un taller que se va a llevar a cabo no este viernes, sino el de la semana que viene, 3 de noviembre y 4 también el sábado, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. ¿Y qué es lo que vas a enseñar y, por lo tanto, lo que van a aprender los chicos? Muy bien, pues realmente vamos a empezar por las nociones más básicas de pinchar. Entonces, pues aprenderemos los conceptos básicos del beat matching, que al español sería básicamente pinchar un tema con otro a la misma velocidad, que es, digamos, la parte más elemental, pero también lo aderezaré con conocimientos de EQ o ecualizador, cómo tocar, digamos, cómo configurar la mesa con los medios graves, agudos, de manera que las transiciones de un tema a otro pues salgan de manera suave y con un acabado profesional. También introduciré seguramente pues elementos de efectos, cómo añadir efectos a las sesiones, a las transiciones. Digamos que esto sería un poco lo que pretendo enseñar a los alumnos que se apunten. Está dirigido a adolescentes este taller. Eso no sé hasta qué punto condiciona el tipo de música con el que van a aprender a manejar la mesa. Sí, evidentemente soy consciente de que al ofrecer esto a chicos jóvenes
están súper familiarizados con los sonidos urbanos de hoy en día, que son el trap, el reggaetón. Evidentemente, son estilos de música que también incluyo en mis sesiones cuando pincho por ahí. Evidentemente, pincho para público joven, y un DJ tiene que estar siempre al día con los últimos sonidos, y evidentemente es algo que abordaré en las clases, claro. Pues demuéstranos, Paco, cómo al día estás y todo lo que vas a compartir con los chicos que lleguen a ese taller. Insistimos, no este viernes, sino el de la semana que viene, 3 y 4 de noviembre, viernes y sábado. Viernes en horario de tarde, sábado en horario de mañana. Nos falta la demostración. Vale, vamos allá. Rafa Arnaiz, uno de los profesores de inglés de Seven Hills, ¿cómo surge la idea de dar clases también de esta forma tan amena? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad que la idea ha sido siempre un poco el nexo en común que tenemos los profes de la academia, que somos 4, y que siempre nos ha gustado pues intentar innovar un poco en las clases para que los niños, a la vez que aprendan, se diviertan, porque creemos que sin diversión el aprendizaje es un poquito más difícil. Entonces ya el año pasado inauguramos un poco este tema y conseguimos que una compañera y amiga que es especializada en Scrap, nos hiciera un taller de Scrap. Y aprovechando la oportunidad de que Paco, que también es amigo nuestro, estaba por aquí por Ceuta, pues surgió esta idea. Digo, vamos a enlazar el inglés con otra actividad, en este caso pues el DJ. ¿Quedan plazas disponibles? Afortunadamente sí, tenemos plazas disponibles, así que en estas 2 semanas que tenemos hay todavía tiempo para llenar este taller. La verdad que lo recomendamos mucho. Paco, para finalizar, ¿por qué venir? Por supuesto, pues si realmente quieren aprender algo diferente, algo que despierte la creatividad, algo que contribuya un poco también al bienestar auditivo, no escuchar cosas diferentes, creo que merece mucho la pena. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a los dos por atender a Radio Televisión Ceuta, y esta es la oferta desde Seven Hills para los próximos 3 y 4 de noviembre, un taller de DJ en inglés para adolescentes. Susana, no puedes venir. Pues muchas gracias, Ana. Interesante iniciativa para los adolescentes, para ese viernes 3 y sábado 4. Bueno, pues aprender música, aprender inglés y al mismo tiempo, bueno, pues empezar a conocer los intríngulis de una mesa de sonido y el mundo del DJ, del pinchadiscos. Gracias, Ana. 11:27, vamos ahora, bueno, pues a repasar o a revisar el resumen del partido que se disputaba este sábado en el Nuevo Mirador entre el Algeciras y la Agrupación Deportiva Ceuta. Los de JJ Romero, bueno, pues cayeron por la mínima en el derbi del Estrecho. El técnico del conjunto blanco, tras finalizar el partido, decía no entender el resultado, decía que el fútbol a él le tenía que explicar por qué el conjunto blanco, el sábado de amarillo, había perdido ese partido. Vamos a recordar un resumen de lo más destacado, de lo que dio de sí este derbi del Estrecho.
de Diego Esteban era el que, bueno, pues impedía sumar a los de JJ Romero. Ya suman 3 derrotas consecutivas y salen de la zona de playoff. En la grada, cientos de ceutíes, entre ellos Carlos Coronado. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? Me voy a convertir hoy en comentarista deportivo. Comentarista deportivo, ¿cómo se vivía en el...? Oye, pues muy bien. La verdad es que la expedición con la que fui yo, fuimos 2 autobuses que contrató Larvi, que lo pudiste tú tener aquí el pasado viernes, y la verdad es que muy bien. Estuvimos, en principio, por la mañana estuvimos... Nada más llegar nos llevaron a Palmones, comimos en Palmones, fuimos al hotel Guadacorte, que es donde estaban los jugadores, estuvimos con ellos antes del partido, tampoco atosigándolo mucho, sino ellos relajados, unos sentados, otros tomando café, otros escuchando música, y bueno, estuvimos con ellos y luego nos fuimos al campo a las 3 de la tarde, había una fanzón preparada allí en Algeciras, donde estuvieron... aficionados ceutíes algecireños, y la verdad es que es muy buen ambiente. Tengo que decir que la afición, lo digo para la vuelta cuando vengan aquí, que la afición algecireña se portó muy bien con todos los ceutíes, no hubo ningún problema, ningún altercado que yo viera por allí, y la verdad es que muy bien, muy bien. Hombre, es que el fútbol es eso, Claro. que haya rivalidad, sí, somos pero... dos ciudades hermanadas, además, Ceuta y Melilla están hermanadas, igual que Ceuta y Algeciras están hermanadas igual que Ceuta y Melilla. Y bueno, pues tenemos que demostrarlo, y cuando vengan, pues que ellos lo pasen bien. Incluso pasaba gente después de ganar que nos decía, oye, mucha suerte para el futuro, que sigáis ahí y tal, y muy bien, ellos con su camiseta, nosotros con la nuestra, y la verdad es que muy bien. Tuvimos un pequeño percance que uno de nuestros aficionados, Maimón, que ya está restablecido, muy conocido aficionado. Un abrazo desde aquí a Maimón. Tiene una peña, ya está en su casa, está muy bien, pero nos llevamos un susto bastante fuerte en ese momento. Se lo llevaron a la ambulancia para el hospital para mantenerlo en observación, y bueno, ya ayer pudo volver sin ningún tipo de problema en el barco, y muy contento. Hablé con el hermano y la verdad es que está bien, descansando en casa, y muy bien. Y bueno, ahí estamos viendo imágenes de cuando llegamos, en este caso, al campo. Ahí estamos, esa es la zona de la fanzón, donde llegó el autocar. Y te puedo decir que en medio gol, yo no sé cuántos aficionados vendrán de Algeciras a Ceuta, pero si vienen los 700, 800 que fuimos nosotros, es que no hay sitio en el campo para meterlos. O sea que en principio íbamos ahí vimos a Memón, que luego tuvimos el susto, y ahí estaba gritando Ceuta. Bueno, pues yo estimo que habría entre 600 a 800 personas, porque conté más o menos las butacas que estaban usadas, y la verdad es que si todo ese público viene a Ceuta, pues no va a haber sitio en el gol para meterlo. Y la segunda cuestión que te quería comentar es que entramos ahí, vemos que están muy vacías las sillas, porque es al principio ahí eran sobre las 3 y cuarto de la tarde, todavía quedaban 45 minutos para que empezara el partido, y había gente que estaba en la zona fan o gente que estaba por llegar, ¿no? Casi todos los que estábamos ahí éramos los que habíamos venido en autocar, y estuvimos con bastante tiempo de antelación en el campo. Ahí vemos a Miguel, y cogimos muchos recursitos de gente que había ido y que había participado. Y hubo un momento, Susana, en que la afición de Algeciras estaba asustada, porque es que gritábamos mucho más que ellos, y era un poco, yo creo que si el partido hubiera cambiado, la verdad es que hacíamos mucho ruido. De hecho, hay un cántico donde ellos dicen Illa, Algeciras, ira, y nosotros decimos Ceuta, y ellos empezaban diciendo ira, y como nosotros gritábamos más, pues terminaban dejando de cantar el cántico, porque al final sonaba Ceuta. Sonaba más en la grada de la afición, claro, caballa. Sonaba más, y se asustaban y dejaban de cantar. Dice, que vamos a cantar otro cántico, y cantaron otro, ¿no? Y la verdad es que muy bien, el ambiente muy bueno, un calor de agosto. Yo no sé cómo no hicieron pausa de descanso al medio tiempo, Y ahí vemos a Maimón, que ese fue el momento, un poco después, fue el momento cuando se desvaneció, y tuvimos que llamar a Cruz Roja para que lo atendieran, porque bueno, tuvo un sustillo, y para que no hubiera ningún problema, pues se lo llevaron al hospital en observación, y la verdad es que muy bien. Mucha gente ahí, mucha gente que participó,
muy buen ambiente, mucha gente que iba con su coche, gente que iba sin ninguna excursión, iban a pasar el día en Algeciras. Y la verdad es que, bueno, un acierto que fuera a las 4 de la tarde porque dio tiempo a pasar la mañana por allí y luego también poder volver por la tarde sin ningún tipo de problema. Luego, al volver en el puerto también tenemos imágenes de los jugadores un poco decepcionados, ¿no?, por la derrota, pero en cualquier caso, hombre, se nos quedó un poco un sabor agridulce, porque no vimos llegar al Ceuta con mucha claridad a la portería. Como en otras ocasiones. Eso ya está pasando mucho en estos últimos 3 partidos, que no creamos ocasiones, incluso había veces que se iba por la banda a cualquier extremo y no tenía nadie quien echarle el balón, se tenía que parar el balón porque no tenía nadie quien echarlo. Entonces nos hace falta un 9 como el Comé, nos hace falta alguien arriba. Yo tampoco soy un experto, pero hombre, tú quieres que se materialicen las jugadas al final, ¿no? Y si se centra y no hay nadie, pues es complicado, ¿no? Decía el presidente del club después del partido, a la mejor afición del mundo, se lo tiene claro, que lo mejor de la entidad es la afición. Al final la conclusión es que tranquilidad, que al final de la temporada todo va a estar en su sitio. Claro, fíjate tú que en los autocares iban 100 y pico de personas, unas 110, 120 personas, y iban 120 entrenadores, como tú bien sabes, ¿no? Todos sabemos de fútbol, todos quieren cambiar, unos que sí querían quitar ya al entrenador, otros que no querían, ahí es al principio del partido, y vemos que, bueno, eso era media hora antes y estábamos ahí todos. Ahí vemos. Perdona que te moleste, Carlos, porque justo hace unos instantes, no sé si volveremos a repetirlo, a volver a verlo, veíamos una imagen que yo no creo que sea muy habitual en los campos de fútbol, y es la presencia de la mascota del Ceuta. Sí, creo que la vamos a ver ahora. Creo que compartieron no sé si césped, mira, aquí está Caballati. Sí, pero llegan, en las imágenes llegan de la mano, juntos los dos. La mascota de las Algeciras y la mascota de hecho, en la Zone Fan estuvieron las dos juntas todo el rato. Y si hay alguien que se comportó realmente bien con la afición ceutí, fue la mascota de Algeciras. Ahí está. La de Algeciras. Porque luego, al final del partido, también recoge unas imágenes que los jugadores se acercan aquí para saludar, obviamente, a la afición al final del partido. Y viene la mascota de la Algeciras y nos da un aplauso a todos. O sea que genial, la mascota fue la que mejor se comportó. Ya te digo que no hubo ningún problema, ni ningún acto que destacar, incluso muchos con la camiseta nos decían, oye, Ceuta, que vais muy bien y que sigáis así, que no haya los problemas del año pasado. Y la verdad es que muy bien. Ellos estuvieron juntos, las dos mascotas estuvieron durante todo el recorrido juntos, incluso en la Zone Fan, ¿no? Que a lo mejor no se suele hacer en otros derbis como este. Yo creo que no. Pero yo no he visto una mascota en un campo a domicilio. Exacto, que sea invitada en este caso, vamos. De hecho, yo creo que debemos de nosotros también repetirlo y devolverle con la misma moneda esa invitación a la mascota de Algeciras y que estuviera con nosotros, porque la mascota se portó, en los medios de allí también, sacando muchas fotos y la verdad es que muy bien. Bueno, y en esos 120 entrenadores que iban en la expedición... Bueno, a los que iban en el barco. Pero tú tuviste contacto con los 120 entrenadores, aficionados que iban con ese viaje organizado. ¿Hay preocupación? ¿Percibes preocupación? Hay preocupación porque no vemos luz al final del túnel, porque parece, bueno, ha sido un tramo tal, pero también es verdad que hemos coincidido, Susana, yo creo que los primeros partidos que les ha tocado al Ceuta han sido equipos más asequibles, a lo mejor digamos que a lo mejor son de media tabla hacia abajo, y ahora nos están tocando los durillos, el Castellón que estuvo aquí, el Recre que estuvo aquí, el Linares que está en media tabla. Yo creo que al Linares podíamos haber hecho algo más y haber conseguido el empate en vez de haber perdido el partido. El Algeciras, que está quinto ahora mismo, nosotros hemos puesto séptimo. Bueno, todavía tenemos margen de recuperar y obviamente no estamos en la situación del año pasado. Pero bueno, en esta categoría se sabe que perdiendo 2 partidos podemos verle las orejas al lobo muy pronto, ¿no? Que no olvidemos lo que se vivió la temporada pasada. De hecho, la temporada pasada yo creo que uno de los partidos que ha marcado un poco punto de inflexión, ha habido varios, pero uno de ellos ha sido el partido contra el Real Madrid-Castilla.
Claro. que es el equipo a quien se va a visitar la próxima semana. Sí, por cierto, que se ha anulado la excursión ¿Has anulado? a Madrid porque ha habido un problema porque no había suficiente gente para llenar el autocar y la han tenido que anular por falta de público. Entonces se espera preparar una para Córdoba, según me decían los organizadores de esta excursión. Esta íbamos 2 autocares a tope, la verdad, muy bien. Y todo muy bien organizado, la ARBI todo muy bien controlado. Y bueno, por poner un ejemplo, el otro día lo dijiste tú, pero por recordarlo, 35 euros, barco, autocar y la entrada. 150 euros será el barco, el viaje, el hotel y la entrada contra el Real Madrid Castilla el próximo fin de semana. No se ha llenado un autobús, con lo cual se cancela el viaje. Se ha cancelado el viaje. Y se espera preparar el de Córdoba, porque creo que ahora viene Murcia, después del Real Madrid Castilla. Jugamos aquí con el Murcia y luego vamos a Córdoba. Y en Córdoba creo que se va a preparar otra excursión para a ver si se puede llenar por lo menos un autocar. Oye, en Murcia, contra el Murcia hay que llenar el Murube otra vez. Sí, era el comentario de mucha de la gente, decían, bueno, se nos ha ido a Rodri y Rodri está marcando ahora con el Murcia. Rodri ahora ha empezado porque es verdad que ha tenido una temporada en dico seco Rodri, aparte que fue expulsado durante la primera jornada y estuvo 3 partidos sin jugar. Pero bueno, ha empezado Rodri a marcar y la gente ya se ha puesto nerviosita, y que ve que no se tiene que haber ido y tal y tal. Y bueno, y esperando también, hay una previsión de Yo escuchaba en el barco el otro día a los aficionados que venían de vuelta, escuchaba. Sí, de todo. Si en este partido tenemos a Rodri, ganamos 0-3. Claro. No se nos escapa. Es que faltaba alguien que reciba balones en el área y pueda disparar, porque falta gente. Tenemos gente que tira bien las faltas, tenemos gente que en un rechace tal, pero nos falta un buen delantero centro, o un delantero centro de la categoría, porque es verdad que en la categoría es difícil encontrar un buen delantero centro, porque obviamente estaría en una categoría superior si fuera un gran delantero centro, ¿no? Pero en cualquier caso el año pasado dimos en la tecla con Rodri y a ver si se puede también acertar, pues no sé si ahora o en los fichajes de invierno, ¿no? Ya, bueno, en definitiva lo pasasteis bien, ¿no, Carlos? Sí, eso fue bien. El único pero que perdimos. Si hubiéramos ganado sería todo bien distinto, incluso llegó un momento hasta que nos hubiéramos conformado con el empate, la verdad. Porque es verdad que tampoco el Algeciras hizo mucho por ganar el partido de forma contundente. El Ceuta es obvio que tampoco tiró mucho a puerta. Pero bueno, al final hubo ¿Tú crees que lo justo hubiera sido un empate? Sí, sobre todo porque teniendo en cuenta que yo creo, bajo mi punto de vista, que yo tampoco soy un gran entendido en fútbol, pero creo que tuvimos un error, perdimos un balón y fue lo que consiguió. El gol es un gol muy bonito, pero es lo único que hizo en este caso el Algeciras durante todo el partido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Unas veces se gana y otras se pierde, pero aún así vinimos contentos. Unas veces se gana y otras se aprende. Exacto, ¿no? Exacto, totalmente. Y otras veces se aprende, que seguramente que es una mala dinámica que el próximo fin de semana se tratará de revertir en la capital, en Madrid, en esa visita que se va a llevar a cabo al Real Madrid Castilla, que por cierto se medía este fin de semana al Málaga. Sí, sí. Y no pasaban de un empate a 0. Pues nada. Mala suerte para el Málaga, el malagueño lo tenemos aquí cerca, es que, claro, todo esto viene con segundas, ¿no? Porque tenemos ya aquí a Raúl Llamas, que todos los fines de semana nos habla del Málaga, de cómo quedó el Málaga. Está deseando que venga el Málaga aquí. El Málaga este fin de semana no pasó del empate a 0 en el estadio de la Rosaleda. Raúl Llamas, muy buenas. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, es cierto, no pasó del empate a 0, pero parece que es el único equipo que sigue la estela del Castellón y del Ibiza. El Málaga sigue tercero. El Castellón y el Ibiza no han perdido todavía ningún partido y el Málaga, con una sola derrota, está tercero. O sea que es el único que sigue la estela de estos dos. El Algeciras, con esta victoria al Ceuta, se ha puesto cuarto. El Ceuta sale de los puestos de promoción y 3 derrotas consecutivas, con lo cual ya parece que esa ilusión parece que se diluye un poquito. Pues vaya repaso que nos ha hecho de la jornada, de la clasificación, Carlos. Somos séptimo, ¿no, Raúl? Sexto o séptimo. Sí, séptimo o octavo, no recuerdo. Somos sexto o séptimo, creo que estamos. Y bueno,
tampoco pasa nada. En 2 partidos que se gane se puede estar ahí. El Málaga va a estar ahí, obviamente, no es porque sea Raúl de Málaga. Málaga es uno de los equipos fuertes que van a estar ahí junto al Ibiza, junto al Castellón, pero bueno, estaba viendo yo el Mérida, ha perdido 5 partidos seguidos, o sea que muchas veces decimos, bueno, somos lo que somos, un equipo con el presupuesto que tenemos y con la afición también que tenemos, esos 4.000 aficionados, no es de los que más aficionados tiene. El otro día escuché, bueno, en el viaje escuché que Málaga creo que se enfrentó al Melilla, Raúl. Sí. Pues a Melilla fueron 200 o 300 personas de Málaga, o sea que la afición se mueve bastante. Por cierto, Melilla ya destituyó a sus entrenadores. De hecho, perdona, Susana, me comentó gente que prepara la organización de los partidos, se ponen en contacto entre ellos y había una excursión que querían hacer para el Ceuta Málaga y pedían, no sé si 2.000 entradas para venir a Ceuta, que es imposible darle 2.000 entradas a cualquier equipo para los aficionados, pero fíjate con que se mueven con muchísimos autocares para ir. Pues Carlos, muchas gracias por contarnos esa experiencia que podría haber sido mejor si se hubiera ganado, pero nos quedamos con el disfrute de los aficionados de Ceuta, el haber compartido con los aficionados algeciristas y esperemos que en los próximos partidos vengan los buenos resultados. Repetiremos si puede. Muchas gracias. Bueno, Raúl, ábrenos el horno de las noticias y avánzanos las más destacadas que tenemos para hoy. Bueno, pues vamos a hablar de ese restablecimiento del tráfico marítimo en el Estrecho. Ya sabemos que en la tarde-noche de ayer había algunos barcos que no salían como consecuencia de esa borrasca Bernard. Pues bien, esta mañana la Autoridad Portuaria de Algeciras ya informaba del restablecimiento de las conexiones entre el puerto de Algeciras y Ceuta. Más cosas, para hoy estaba prevista esa huelga de los trabajadores de la desaladora, pero una reunión que se ha convocado para hoy entre la Confederación Hidrográfica, Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma, ha suspendido o cancelado al menos provisionalmente esa medida de protesta, una reunión de la que les informaremos en cuanto tengamos información del contenido de esa reunión. Más cosas, ahora a las 12 está previsto que en la sede del Partido Popular comparezcan los 3 parlamentarios nacionales, el diputado Javier Zelaya y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, para hablar, suponemos, sobre la actualidad política local y nacional. En otro orden de cosas, también hoy se han incorporado a Correos los 7.000 y pico trabajadores a nivel nacional y 9 de ellos en Ceuta, son 7.700 y pico a nivel nacional y 9 en Ceuta, son puestos fijos operativos y que van a desempeñar labores como por ejemplo la de reparto motorizado o a pie, la de carterías urbanas y servicios rurales, así por ejemplo como los de agente de clasificación. En otro orden de cosas, Susana, ya conocemos los beneficiados por ese torneo solidario que llevó a cabo MDIC, ese 6º torneo solidario de fútbol que tuvo lugar en el campo federativo Emilio Cózar. Los beneficiarios han sido los colegios Pablo Ruiz Picasso, Santa Amelia, Príncipe Felipe, Reina Sofía y la asociación Metamorfosis. Recordar que fue un torneo solidario que tuvo lugar el 8 de octubre, participaron 12 equipos y el trofeo se lo llevó el equipo del recinto. Más cosas, está ya todo preparado para que mañana por la tarde la Biblioteca Pública Adolfo Suárez celebre sus 10 años de vida. Hace 10 años que se inauguró esta magnífica infraestructura, esta biblioteca del Estado. Pues bien, mañana a las 7:30 muchas personalidades del ámbito de la biblioteca van a explicar lo que ha dado de sí estos 10 años. Tenemos algunos datos. Por ejemplo, en esta década la biblioteca ha acogido 5.000 actividades, se han prestado 250.000 libros y conserva 200.000 documentos de todo tipo. También será mañana, Susana, cuando comience el juicio mediático por antonomasia, el juicio de Envicesa. Empezará con las diligencias previas en torno a las 10:30 de la mañana, un juicio del que han corrido ríos de tinta y a buen seguro se va a convertir en una de las noticias de la semana, sino del mes o del año. Y por último, recordar que el domingo, este domingo 29 y el sábado
4 de noviembre la Sociedad de Estudios Ornitológicos y el grupo SEO BirdLife a nivel local ha organizado otras jornadas de observación de la migración de la pardela cenicienta, un fenómeno que se puede ver desde Ceuta, un entorno privilegiado como la Punta del Desnarigado, lugar por el que pasan habitualmente la migración estas aves. Susana. Pues muchas gracias, Raúl. Insistimos, también vamos a estar conectados con ese macro juicio por el caso de Micesa, juicio del año, incluso de los últimos años. Por el banquillo van a pasar casi 60 acusados y está previsto que, bueno, que el proceso se alargue durante los meses de octubre y noviembre. Mañana primera jornada con las diligencias previas y al jueves arrancará de forma oficial. Ya saben que a partir de las 2, primera edición de los servicios informativos, y a partir de las 8:30 la segunda. Muchísimas gracias, Raúl. A ti. Seguimos conectados. Vale. Mañana más. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una jornada más, una conexión más con las noticias de Ceuta en directo. Mañana tienen de nuevo, bueno, pues una cita con nosotros desde las 10 y nosotros solamente tenemos que desearles que pasen muy buena tarde, agradecerles que hayan estado una mañana más con nosotros y recordarles que nos vemos mañana a partir de las 10. Hasta mañana.